Muy bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta entrevista. Quien les habla, el psicólogo Abel Chacón, encargado de la organización de esta primera formación en terapia regresiva reconstructiva aquí en Perú, que se llevará a cabo el 1 de diciembre, el 1, 2, 3 de diciembre en Lima, en la ciudad de Lima, a cargo de nuestro querido maestro Luis Antonio Martínez. Y en esta oportunidad, para que conozcan un poquito más de la TRR, he tenido el agrado de invitar a la doctora Indira Alicia Pauta Hernández, médica psiquiatra, psiquiatra integrativa, gerente en salud, con entrenamiento en el manejo de adicciones por las Naciones Unidas, formadora en guías del Programa de Acción Global para superar las brechas en salud mental de la Organización Mundial de la Salud, asesora en salud mental, intercultural y de comunidades indígenas del Instituto Departamental de Salud de Nariño, del Ministerio de Salud y de la Protección Social de Colombia y de la Organización Panamericana de la Salud, terapeuta regresiva reconstructiva, psicoterapeuta transpersonal con entrenamiento en homeopatía, terapia neural, bioenergética, constelaciones familiares y espirituales, terapeuta certificada por el método Milagro Sanadora Cuántica Emocional. Indira también es psicoterapeuta corporal, access bars, tapping, biodescodificación, meditación tántrica, masaje tailandés, movimiento vital expresivo y aromaterapia. Pues recibamos con corazoncitos, con aplausos, con bendiciones ahí, pongan ahí sus emociones. Ahí yo estoy poniendo ahí un corazoncito, pueden hacerlo también en sus pantallas, ¿eh? Eso, muy bien. Listo, bien. Tan bonito. Bienvenida para esta entrevista. Y pues la primera pregunta que aparece aquí pues es ¿cómo llegaste a la TRR? Cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo es que te enteraste de esto y cómo fue esa impresión que tuviste, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, Abel, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta maravillosa experiencia del mundo de la terapia regresiva. La verdad que para mí, como les decía, fue un antes y un después, porque yo había estudiado psiquiatría en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá y generé una cierta frustración, la verdad, cuando me gradué, porque yo decía, no puede ser que nadie se cure, no puede ser que nadie se sane. Entonces, eso para mí fue como complejo y comencé a buscar otras alternativas. Entonces, entro al mundo de las medicinas alternativas y complementarias. Y en este mundo, lo primero que hago es la parte homeopática. Bueno, para evitar medicamentos que generen efectos adversos. Entonces entré por la parte homeopática. Y cuando comienzo por la parte homeopática, comienzo a hacer otras técnicas, como tú lo leíste, que no lo voy a repetir porque lo leíste toda la hoja de vida. eh, ahí me encuentro con un grupo de médicos también que estaban estudiando justo en ese momento con Luis Antonio. Entonces, cuando yo comento esto, que yo me siento frustrada, que no es posible que nadie se pueda curar, porque lo que le dicen a uno en la universidad es que casi todas las patologías psiquiátricas se cronifican, que el medicamento tiene que ser por un largo tiempo, que pito, que flauta. Entonces, todo esto realmente para mí fue frustrante. Incluso yo hasta llegué a un momento, cuando estaba en cuarto semestre de psiquiatría, yo dije, yo como que me equivoqué de especialidad, porque no, pues cuando uno comienza, por lo menos en mi caso, cuando yo comencé con el objetivo de ayudar a las personas a que puedan transformar su vida, sanar y que realmente puedan recuperar su funcionalidad en todos los sentidos. Y pues era muy poco lo que se lograba realmente con la medicina convencional, con la psiquiatría convencional. Entonces, cuando ya mis colegas me hablan de hay un psicólogo que tiene un programa, que viene a Colombia, que enseña, que es de España, que vive en México, que se llama Luis Antonio, y comienzo yo a meterme pues, a la página de Luis Antonio a ver todo eso que decía, y justo en el año 2018, Luis Antonio va a Pasto a hacer la formación de terapia regresiva reconstructiva.
Entonces yo dije, no, yo no puedo perder esta oportunidad, aquí voy a estar. Y así fue como comencé a estudiar terapia regresiva con Luis Antonio en la ciudad de Pasto, en Colombia, Qué lindo, qué lindo. ¿Esto fue hace cuánto tiempo, me dices? en el 2018. 18. Bien, qué gusto. Antes de la pandemia, entonces. Antes de pandemia, así es. Sí, pues, qué lindo. Pues bien. Y para que nuestros oyentes, las personas que nos están escuchando, pues puedan entender un poquito esto de la terapia regresiva reconstructiva, ¿qué les podrías decir? ¿Cómo es la terapia regresiva reconstructiva? Bueno, la terapia regresiva reconstructiva es una técnica donde a través de un proceso meditativo se alcanza a obtener una función neurológica, logrando ondas teta en el cerebro que te permiten acceder al inconsciente de una forma mucho más asequible, de tal forma que podamos, a través de la emoción, lograr encontrar el origen del conflicto que se encuentra asociado a esa emoción. Entonces, cuando nosotros hacemos la terapia regresiva, nos permitimos conectar con la emoción. Por eso es importante que, por ejemplo, hay personas que les cuesta conectar con la emoción, hay que hacer un entrenamiento previo con esas personas hasta que ya puedan conectar con la emoción. No todo el mundo se le puede hacer terapia regresiva en la primera consulta, por ejemplo. A veces me ha tocado utilizar, por ejemplo, que las personas aprendan a sentir las emociones y a reconocer las emociones, porque el hecho de que seamos adultos, sobre todo, no quiere decir que conozcamos las emociones y mucho menos que las podamos saber sentir. Entonces, por ejemplo, al principio me pasaba que habían personas que decían que se sentían enojadas y realmente lo que estaba ahí era tristeza, no era enojo. Entonces, era como entrenar primero, en el caso mío, que iban muchos ya con diagnósticos de depresión, con diagnósticos de ansiedad, con diagnósticos de bipolaridad, de estrés postraumático, etcétera, etcétera. Era como primero hacer la evaluación de que la persona pudiera reconocer las emociones, sentir las emociones y ahí ya arrancábamos los procesos de terapia regresiva. Totalmente de acuerdo contigo, Indira. También igual hay pacientes que no entran a la sesión, entonces hay que hacer un trabajo previo con ellos, ¿no? Pero mira, fíjate que también tuve una paciente que en las primeras sesiones igual, o sea, y esta, bueno, es una colega, también psicóloga, que pues le costaba, ¿no? Pero después de este entrenamiento, o sea, qué fácil entra, qué fácil ingresa al proceso, ¿no? Y a esas ondas Z. Y Así eso es es. lindo, ¿no? Que Sí. se puede entrenar y es bueno. Hay Ujú. gente que es súper conectadísima, hay gente que desde la primera la coge y, mejor dicho, uno entra y hace unos procesos hermosísimos desde la primera consulta. Ujú. Como hay personas que hay que entrenarlas. Eh, en psiquiatría hay una particularidad. Como normalmente la gente llega con el temor de sentir, porque casualmente piensan que por sentir es que tienen el diagnóstico de la enfermedad mental, entonces hay al inicio una resistencia. Pero cuando ya se le explica en qué consiste la terapia regresiva, que es a través de un método meditativo, que nunca pierdes la conciencia, porque eso es importante, ¿no? Tú estás Tú percibes todo lo que está pasando en ti y lo que está pasando a tu alrededor. Nunca te desconectas. Entonces, eres consciente de todo lo que te está sucediendo. Así que eso le da mucha tranquilidad a las personas, de que no van a perder el control, de que no van a perder la conciencia o que van a salirse de la realidad. Entonces, no, en la terapia regresiva nunca nos salimos de la realidad, siempre estamos en la realidad. ¿Que accedemos al inconsciente a través de la meditación? Sí. ¿A través del proceso de la regresión? Sí. Y pues cuando utilizamos los diferentes escenarios que nos permiten llegar mucho más rápido, porque como son escenarios que van a acceder teniendo en cuenta el proceso que la persona desee, vamos a acceder
a una emoción que se asocia a una creencia limitante, a un pensamiento, a una situación, a un evento traumático. Todo eso lo vamos a ir haciendo de forma que la persona pueda hacerlo amorosamente, porque para mí eso es importante. Socialmente estamos acostumbrados mucho al sufrimiento, al dolor. Por ejemplo, ahorita que está todo esto de la guerra y todo eso, como que normalizamos eso, pero podemos hacer procesos de sanación desde el amor. Cuando nosotros hacemos procesos de sanación desde el amor, todo lo que genera la emocionalidad eh, puede generarte la tristeza, la rabia, la ira, la vergüenza, la pena, que son todas las emociones que el ser humano tiene derecho a sentir. Sin embargo, no te va a descompensar, ni esto te va a generar una ansiedad desbordante porque estás en un entorno contenido, compasivo y amoroso. Eso, qué lindo. Qué lindo. Y un poco acotando a lo que mencionas, cuando decimos que no perdemos la conciencia, sino de que estamos como conscientes de lo que pasa dentro y conscientes de lo que pasa afuera, por eso es que también le llamamos estado ampliado de conciencia, ¿no? Exacto, ¿no? Qué lindo. Así es. Y Indira, ¿cómo concibes tú la enfermedad mental? ¿Qué es esto de la enfermedad mental? Bueno, la enfermedad mental es una alteración de diferentes áreas. Y acá, dándole un poquito lo que decía el doctor Felipe, Ujú. que fue el que habló sobre el intestino y todo esto, tiene toda la razón y casualmente me encantó lo que dijo, porque por ejemplo, la gente piensa que la enfermedad mental es de la mente solamente, pero no es así. Por ejemplo, el 80% de la serotonina se produce en el intestino grueso. Entonces, si tú no tienes serotonina, que es el neurotransmisor de la tranquilidad y de la felicidad, y si no tienes una buena permeabilidad intestinal, no la vas a producir bien. Entonces, miren que puede que sea una depresión, pero no es porque la mente esté mal, como la gente piensa, sino porque de pronto no estás produciendo la cantidad suficiente de serotonina que en el intestino debe estar produciendo. Entonces, la enfermedad mental es una alteración de diferentes funciones que van a afectar tu pensamiento, tus emociones y tu comportamiento y que pueden ser transversales a los diferentes cuerpos, al cuerpo físico, al cuerpo energético y al cuerpo espiritual. Entonces, para mí es enfermedad mental. Por eso es que cuando una persona tiene una enfermedad mental, hay que tratarlo transversalmente en todas sus áreas, en todos sus cuerpos, en todas sus funciones, para que pueda recuperar todo eso. Entonces, yo normalmente, la terapia regresiva es para mí mi herramienta principal, pero no es la única herramienta. Siempre utilizo otras técnicas que me permitan ser más efectiva en procesos. Entonces, he tenido usuarios que, por ejemplo, 3 consultas van por un motivo puntual de consulta. Doctora, yo vengo por tal cosa. Listo. 3 sesiones y salió. ¿Por qué? Porque hago todo. O sea, manejamos cuerpo, mente, espíritu, emociones, pensamientos y la energía y todo. Entonces, la persona se regula mucho más rápido. Entonces, termino dando probióticos, vitamina D, magnesio, oligoelementos, sales de Schussler, lo que la persona requiera teniendo en cuenta el motivo de consulta y también la evaluación de lo que implica el ser. Mm. Y Indira, ¿y alguna vez te has topado con casos de pronto de que la terapia regresiva reconstructiva no es para este caso? O sea, ¿hay alguna contraindicación? ¿Hay algún tipo de pacientes que de pronto no recomiendes, o sea, la aplicación de esta técnica? Sí, principalmente en estados psicóticos que están activos, y hay que aclarar, ojo, por eso digo estados psicóticos activos, porque sabemos que hay depresiones psicóticas, ansiedades que pueden generar crisis psicóticas, trastornos de personalidad que pueden tener incursiones psicóticas, la esquizofrenia que puede tener un periodo de remisión, y ahí sí lo podemos hacer. Es cuando está activa la psicosis
que pues obviamente la dopamina no permite que haya un acceso a ese estado ampliado de conciencia porque está muy activa y la persona tiene alucinaciones totalmente activas, visuales, auditivas, entonces no va a poder conectar con lo que estamos haciendo. Lo otro son los déficits cognitivos moderados a severos, porque los leves sí. Y a mí me ha ido muy bien con retardo, en la clasificación antigua eran los retardos mentales leves, hoy lo clasifican como déficit cognitivo leve. A mí me ha ido muy bien en los déficits cognitivos leves. Entonces, me parece una buena técnica en esos estados también. ¿En qué no? Si es retardo mental o déficit cognitivo moderado severo, no. Y en estados epilépticos que no estén controlados, que tengan cuadros o episodios epilépticos sin control, que se reactive o que se descompense por ejemplo, hay muchas personas que cuando entran en ansiedad hacen crisis convulsiva. En esos, hasta que no se estabilice la epilepsia, es mejor no hacerlo para evitar que no te convulsione en el consultorio. Entonces, esos son los tres principales: psicosis activa, epilepsia no controlada, déficit cognitivo moderado severo. Qué buena información, qué lindo. Y de los casos que sí, son, digamos, aplicables la terapia regresiva reconstructiva, diríamos que si es que de pronto, no sé, alguien no sabe manejar muy bien esto, ¿podría generar más bien un daño? Nunca. ¿Podría esto ser ya. Por lo menos no hay forma. ¿Qué sucede? Que muchas veces hay personas que hacen crisis curativa. Eso sí puede pasar. Contadas, muy contadas. Yo creo que menos del 5% de la población que yo atiendo puede hacer crisis curativa. Y normalmente es cuando la persona no conecta. Entonces, cuando la persona se permite tener un buen proceso, por eso es tan importante evaluar la habilidad de que la persona pueda estar en estado meditativo ampliado y que pueda hacerse y garantizarse hasta el final de la terapia, que es donde se hace la parte de la reconstrucción, y que no se salga antes de reconstrucción, porque cuando se sale antes de la reconstrucción puede generar ansiedad desbordante, pero si el terapeuta tiene la herramienta para contener la ansiedad, no tiene ninguna dificultad. Y eso es importante, por eso hay que entrenarse muy bien para saber cómo seguir, porque como pueden haber usuarios que entran y salen súper relajados, también hay usuarios que por su propia personalidad pueden ser muy ansiosos dentro de esa ansiedad, entonces tienden inconscientemente, ojo, y eso es importante, sabotearse el proceso. Entonces, ¿cómo te sientes? Nada. ¿Qué estás viendo? Nada. ¿Qué? Nada. Entonces, ahí la herramienta y la habilidad del terapeuta es el que hace que el usuario, listo, entonces estás en una parte oscura que estás viendo, puedes prender la luz, puedes tocar las paredes, puedes sentirlo. Entonces ahí la habilidad es la que hace que realmente podamos tener éxito en ese proceso terapéutico. Y eso es lo que te garantiza que el usuario salga bien, no salga descompensado, ni que vaya a ser. Aquí yo digo, el narcisismo médico a veces piensa que la va a embarrar, pero olvídense de eso. Eso no es así. Eso es más desde el ego de uno como terapeuta que cree que la puede embarrar y no, la verdad, todos los usuarios que te llegan son porque porque eso es lo que necesitan, es la energía que se hace correspondiente a ese terapeuta, a ese proceso y a esa situación. Entonces, nada es por casualidad. Todo tiene una razón de ser, y la correspondencia, que es una de las leyes universales del pensamiento, también suceden en el proceso de consulta. Y es que bueno, qué bueno que nos aclares esto, Indira.
Porque mira, no sé si probablemente en tu experiencia, yo creo que en la experiencia de todos los que hemos iniciado la TRR y la hemos terminado, pues el primer nivel, este practitioner en TRR, ya Luis nos da las herramientas, ¿no? Suficientes como para empezar el proceso, como para empezar ya a ayudar a la gente y a cambiar esas lágrimas por sonrisas. Y esto es lo interesante de esto y bueno, para mí un módulo fue más apasionante que el otro, ¿no? Más apasionante y yo digo, ¿cómo se iluminó tanto Luis Antonio para generar tantos protocolos, tantos escenarios, tantas formas? Y de verdad que tiene un recorrido muy amplio, muy grande, una experiencia increíble para darnos toda esta información tan rica, tan bonita, ¿no? Pues que Eh, Luis Antonio también ha estudiado muchísimo, Abel, tiene todos los estudios también. eh, Es una persona con un nivel de conciencia también muy bueno. Entonces, pues el universo, Dios, la vida, le ha dado tantos regalos como canalizar todas estas herramientas. sí, 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 sí. Indira, Eh, ¿nos podrías explicar, digamos, neurofisiológicamente, tal vez, cómo funciona la TRR? ¿Cómo funciona en el cerebro humano esta técnica, todo este proceso? ¿Cómo se Bueno, da? hay algo que es importante y es que, como decía el doctor Felipe, desde el mundo de las neurociencias, realmente nos quedamos muy corticos para dar una explicación. Ya cuando nosotros comenzamos a hacer todo procesos de medicinas alternativas y complementarias y comenzamos a comprender más cómo funciona la física cuántica, ya ahí podemos comprender mucho más fácil. El quantum es la molécula energética que hace parte de los protones, los electrones y los neutrones, y esta es la partícula que normalmente se conoce dentro de la medicina convencional. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace un escenario de terapia regresiva, se va al momento del origen del evento traumático, la persona accede a esa parte del cerebro donde está guardado ese recuerdo, ¿ya? A través de la emoción. Entonces, vamos al primer momento donde sentiste esta emoción. Ah, sentí miedo. Está en el embarazo, justo cuando mamá eh, se dio cuenta que estaba en embarazo de mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le estamos haciendo la terapia regresiva a la persona, conecta la emoción y esa emoción con el objetivo energético desde el campo morfogenético, desde la energía, activa para que justo la parte de su cerebro donde está guardado, que es lo que llaman los registros akáshicos, que realmente no están afuera, están dentro de nuestro cerebro, se va a esa neurona y se abre ese librito de ese registro akáshico en esa memoria de esa neurona que puede estar ubicada en el lóbulo occipital, en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en cualquier parte del cerebro. Entonces se abre el archivo, como por así decirlo, o el registro akáshico, por eso me encanta intensamente, porque es una forma muy dinámica de comprender el cerebro. Y ahí todos los electrones, los protones, los neutrones desde el quantum se comienzan a activar desde el núcleo de la célula y pasa toda la información a través de todos los organelos citoplasmáticos y llega a las dendritas y se comunica en toda su extensión. Cuando se hace la reconstrucción, que la persona ancla en el ADN a través de los telómeros, y esta es la parte de la epigenética que hace que se pueda anclar y modificar. Y aquí es algo que es importante. Sí podemos modificar cargas o ADNs. Entonces, que porque mi mamá se murió de cáncer, mi abuela de cáncer y yo también tengo que morirme de cáncer y mi nieta y mi hija también. No, eso lo podemos modificar con la terapia regresiva porque haces la modificación en la epigenética, que son en el cromosoma, las puntitas de los cromosomas son los telómeros. Esos telómeros son cambiables. ¿Cambiables con qué? Con la reconstrucción de la terapia regresiva. Y esa epigenética se modifica, se ancla en tu ADN y lo puedes transmitir de generación en generación, desde el punto de vista de ADN álmico, ¿no? Y desde el punto de vista de constelaciones familiares, puedes cambiar. Cuando tú haces la terapia regresiva, cambias el campo
morfogenético del alma y eso se transfiere energéticamente a toda la conciencia familiar, ya sea del linaje materno, del linaje paterno o de vidas pasadas. Entonces, si hay un cambio en esa partecita de ese registro akáshico que está ubicado en ese cerebro y que se gestiona principalmente en la amígdala cerebral, en el núcleo accumbens, en el giro cingulado, que es toda la parte del cuerpo calloso que une nuestro cerebro izquierdo con nuestro cerebro derecho. Por eso es tan importante que podamos hacer la reconstrucción. Y eso es lo que hace la diferencia de la terapia regresiva con la hipnosis o con de la terapia regresiva reconstructiva que nos enseña Luis Antonio, porque hay otras terapias regresivas y hay otro tipo de técnicas hipnóticas, pero no hacen reconstrucción. Cuando reconstruimos, eso es lo que hace la diferencia, porque cambia la emoción, la creencia limitante, el pensamiento que estaba anclado en esa neurona por un pensamiento diferente, por una emoción diferente, y eso hace que la energía cuántica modifique ese registro akáshico y se modifique el comportamiento humano. Eso. Pues, qué lindo escucharte y qué lindo saber, o sea, cómo esto tiene una explicación tan bien dicha por ti. Qué lindo que nos hables así para tener este sustento, pues inclusive científico, mórfico, todo esto, qué lindo. Indira, a esta entrevista le hemos titulado Etiología de la enfermedad mental y su autodescubrimiento a través de la terapia regresiva reconstructiva. ¿Por qué autodescubrimiento? ¿Por qué le hemos puesto ese título ahí? Porque los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas no son los que sanan. Lo que nosotros hacemos es darle herramientas al usuario para que pueda encontrar su propia sanación, su propia transformación, su propio crecimiento personal. Entonces, si el usuario está abierto a recibir la ayuda y está motivado a dejarse guiar, puede lograr todas las técnicas y puede recibir todas las técnicas de autodescubrimiento. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos 5 heridas de base, ¿no? La de traición, la de humillación, la de abandono, la de injusticia. Y estas heridas hacen que tú formes una personalidad en los primeros 7 años. A los 7 años anclas esa personalidad y lo que haces es repetir el patrón de conducta una y otra vez para que puedas darte cuenta de esas heridas emocionales, de esas emociones, creencias limitantes que anclaste en tus primeros 7 años de vida, para que lo puedas trabajar y sanar. Entonces, vas a tener una personalidad desde los 7 años hasta el último segundo de tu vida. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que puedes ser la mejor versión de esa personalidad todos los días de tu vida. A medida que vas haciendo procesos de terapia regresiva, tú, y eso lo digo yo por experiencia propia, va uno descubriéndose por qué actúa de esa manera, de dónde vienen los pensamientos, de dónde vienen las emociones, de dónde ancló tal situación, cuál fue el origen de esa enfermedad. Y que, como sabemos, el 80% de nuestra mente es inconsciente. Entonces, es inconsciente ¿por qué? Porque se ancló en el embarazo de mamá o en los primeros años de vida que realmente no recordamos. ¿Y por qué no recordamos? Porque a los 7 años, fisiológicamente, nuestro cerebro genera una poda neuronal, que es una atrofia que utiliza el cuerpo humano para protegerse fisiológicamente. Porque como en los primeros años tenemos pensamiento mágico, la interpretación que el niño hace de esa realidad que vivió hace que ancle la emoción, la herida y todo lo que permitió desarrollar esa personalidad. Pero cuando en terapia regresiva lo llevamos a ver eso que ancló y por qué lo ancló y puede comprender no solamente desde la lógica, sino también desde la comprensión, uniendo toda la información entre el cerebro derecho lógico y el cerebro izquierdo lógico y el cerebro derecho creativo, ahí el niño puede hacer una
reinterpretación de esa realidad. Ya no desde el pensamiento mágico, sino que va al pensamiento lógico, que es causa, consecuencia, y asumir la correspondencia de esa consecuencia, que es el pensamiento. Entonces, podemos descubrir realmente el origen de la enfermedad porque vamos al núcleo principal que está guardado en los primeros años. Nosotros, hay gente que dice, pero si le dio el cáncer a los 40, le dio la hipertensión a los 50. Entonces, la hipertensión a los 50 es el desencadenante, pero el programante fue seguramente a los 5 años cuando el papá le dijo que no se sentía orgulloso de él o cuando no lo vio, cuando le dijo, le fue a mostrar la nota y el papá ni le prestó atención, porque la hipertensión es, por ejemplo, sentir que no pertenezco. Entonces, seguramente cuando ya está acercándose a su pensión, siente que no pertenece y se desencadena la hipertensión. Ese es el desencadenante. Pero el programante fue cuando no sintió que pertenecía a su familia cuando tenía 2 años. Entonces, tenemos que ir a ese programante para que pueda resolver el desencadenante y pueda resolver la enfermedad, porque por más hipertensivo que te tomes, si no sabes cuál es la emoción o la creencia limitante que te ancló la enfermedad, no vas a sanar. Por eso no solamente es para la sanación de la enfermedad mental, sino para todo la terapia regresiva. Eso, qué lindo. Y mira, cuán importante es el hecho de que nosotros como terapeutas regresivos, reconstructivos, no es que le digamos a la persona cómo salir de eso, ¿no? Cómo resolver ese asunto, ¿no? Sino de que ellos se van dando cuenta y ellos mismos generan sus propias soluciones, ¿cierto? Así es, dentro de los escenarios, nosotros vamos mostrando el escenario y la persona es la que va viendo y sintiendo lo que está viviendo en ese escenario. Y las herramientas para reconstruir las elige la misma persona. Como lo experimenta, y ahí es lo más importante, la sensación de experimentación es lo que hace que pueda reconstruir. Si nosotros como terapeutas inducimos una experimentación, la persona no la vivencia igual. Entonces, no hay un cambio en la epigenética. Entonces, y eso es algo que es importante. Los terapeutas no somos consejeros, los terapeutas hacemos preguntas para que el usuario llegue a la propia respuesta. Los consejeros son otros, pero los terapeutas no damos consejos, hacemos preguntas. Lindo, qué buena aclaración. Indira, ¿nos podrías contar probablemente un caso que para ti haya sido muy significativo, que te haya dado esa experiencia como para fortalecerte como terapeuta o algo que de pronto nos puedas decir desde tu experiencia? Bueno, casos, uy, muchos, pero hay uno que me encanta porque hay personas que a veces piensan que por la edad no es posible o porque tienen tantas patologías no es posible, pero una señora de 69 años de edad que llega a mi consulta con un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, venía siendo tratado con un ansiolítico antidepresivo, el escitalopram en su momento, y además de eso estaba tomando hipnóticos para poder dormir porque no podía dormir, que era la trazodona, y llega a mi consulta porque alguien le dijo que yo le podía formular algo diferente que no le hiciera daño. Entonces, por eso llegué a la consulta. Cuando le hago la historia clínica, pues la señora tiene todo para tener una depresión, tiene diagnóstico de hipotiroidismo, cáncer de tiroides y cáncer de piel. Entonces, comenzamos con el proceso, hacemos la historia clínica, pues obviamente por la edad le costaba mucho conectar con la emoción, no porque no supiera reconocerla, sino porque le daba miedo volver a sentir dolor y sufrimiento. Entonces hicimos un entrenamiento en las primeras 2 sesiones de cómo sentir en el consultorio, o sea, tómate esta taza de chocolate, paladéalo, dónde lo sientes, qué color le pones, qué olor sientes, o sea, todo. La sal, dónde la sientes, como
veamos una imagen que genere alegría, una imagen que genere tristeza, una imagen que genere rabia, una imagen que genere frustración. Y en ese entrenamiento la pudimos comenzar a que ella fuera soltando el miedo a sentir. Cuando comenzamos a hacer todos los procesos de terapia para resolver toda la ansiedad y la depresión que venía, comenzamos a ir a orígenes de donde ancló las enfermedades de base, la tiroides, el hipotiroidismo y el cáncer de piel. Y para mí fue tan sorprendente, pues obviamente le quité el escitalopram progresivamente, le puse otros medicamentos, triptófano, le puse arsénico album, otros medicamentos homeopáticos y otras cosas para ir quitando toda esta parte química. Y cuando le hicimos toda la terapia regresiva y se dio cuenta de todo, hicimos un proceso de reconexión con papá y con mamá de una forma diferente en terapia regresiva. Cuando se fue a hacer la ecografía de tener 9 quistes en la tiroides, en la última consulta, que fue hace 20 días, ya tenía solo 2. Y le hicieron la cirugía de la parte del cáncer de piel y le retiraron el cáncer y le retiraron los bordes, y los bordes estaban limpios, a pesar de que le habían dicho que tenía ganglios inguinales ya afectados por el cáncer de piel. O sea, después de haber hecho todo el proceso de terapia regresiva. Entonces, obviamente, lo primero que mejoró fue la emoción. La ansiedad, la depresión, ya no tuvo necesidad de tomar medicamentos para dormir, pudo conciliar su sueño mucho más fácilmente, conectar con el disfrute de la vida porque ella había dejado de hacer muchas cosas porque todo le caía mal, el alimento le caía mal, no salía porque se sentía mal, se sentía agotada físicamente, cansada, y pues es una persona que hoy en día ha recuperado, ya juega con los nietos, sale con los hijos, vive con su pareja, comparte su sexualidad nuevamente porque había hasta dejado de disfrutar su sexualidad, y que biológicamente los médicos, principalmente el oncólogo, le diga: ¿qué estás haciendo tú que ya no tienes estos quistes y estos tumores que te estaban haciendo tanto daño y que ahora ya no los tienes? Entonces ella le cuenta toda la historia de la terapia regresiva y el médico lo único que le dijo fue: sigue haciendo eso que estás haciendo porque te está haciendo bien. Entonces ese es el caso más reciente. Qué gusto y qué bonito que lo cuentes, que pareciera que fuese algo mágico, ¿no? Algo milagroso, pero la verdad es que desconocemos tanto de la mente humana, ¿no? Y pensamos que lo que nos han dicho en las universidades, en las escuelas, pues es lo único que existe, ¿no? Y lamentablemente, pues este tipo de terapias, ¿no? Que no son alternativas, sino complementarias, que ayudan, que complementan toda esa, o sea, esa medicina tradicional, ¿no? Pues qué pena que algunos, entre comillas, como quien dicen científicos, o sea, no quieran conocer esto, no quieran aprender un poco de esto. Y qué pena que en las universidades muchas veces van formando a los profesionales con mentes muy cuadriculadas, ¿no? Y no salen de esos 9 puntos que lamentablemente nos hace más daño que bien, ¿no? Bueno, A mí me tocó desaprender bastante. a mí también. Sí. Mucho, diré. No solamente desde la mente, sino incluso desde la fisiología me tocó desaprender. Mira, Indira, hablando, digamos, en términos económicos, ¿cuán rentable consideras tú que es la terapia regresiva reconstructiva? Nosotros estamos lanzando, te cuento, ¿no? Estamos lanzando aquí un curso, bueno, la primera formación en terapia regresiva, este primer nivel, y estamos, digamos, Luis Antonio nos ha dicho el precio normal es $797.
Estamos haciendo, o sea, una preventa con $550, ¿no? Este primer nivel. Yo creo que todos hemos pagado, pues nos ha costado este curso, pero Ujú. yo, por ejemplo, veo que esto ya se pagó, ¿no? O sea, mi consulta ahorita está full. Yo imagino que la tuya igual y la de todos los que estamos haciendo TRR, pues por los resultados que vamos obteniendo, ¿no? ¿Cómo Así es ahí es. en tu país? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ves la parte económica de la terapia regresiva reconstructiva? Para el usuario que llega donde el terapeuta regresivo, realmente es muy rentable. Eh, por ejemplo, antes de yo hacer terapia regresiva, yo me podía durar con un usuario 2, 3, 4, 5 años haciendo terapia. Y pues cada sesión de terapia es en pesos colombianos, son 160.000 pesos colombianos en este momento, ¿vale? Entonces, que ya tú le puedas decir a un usuario en promedio, realmente con terapia regresiva puedes estar entre 10 y 15 sesiones resolviendo o sea, normalmente, bueno, los que llegan a mí no llegan con un solo tema. Realmente los que llegan a psiquiatría llegan con muchos temas. Entonces, por eso son más sesiones. Pero he tenido usuarios que llegan por cosas muy puntuales como un tema de pareja, un tema de hijo, una adicción, una ansiedad, una depresión, un tema de abuso sexual. Entonces, cuando es un tema particular, realmente 6, 7 sesiones. Cuando son temas ya más complejos o hay personas que quieren resolver como todo y sentirse cada vez mejor, porque entre más liviano y más ligero se van sintiendo, quieren seguir sintiéndose más así, entonces quieren resolver todos los conflictos que se van dando cuenta que van teniendo, podemos hacer más sesiones de terapia. Y si sacamos cuenta, realmente es mucho más rentable hacer 10 a 15 sesiones de terapia que hacer 3 años de terapia, Mm. desde otro tipo de terapéuticas, ¿no? Y si puedes combinar terapéuticas, muchísimo mejor. Y porque cuando yo combino terapéuticas, que es lo que hago yo actualmente, eh, puedo hacer procesos mucho más rápido, la verdad. 7 sesiones y sacar procesos complejos con 7 sesiones. Digamos, nosotros iniciamos ya el 1 de diciembre esta formación. Eh, a nuestros participantes, los que están, digamos, ya interesados en esta formación, ¿por qué les dirías que sí sigan esta formación y no otra? ¿Por qué sí la terapia regresiva reconstructiva? Casualmente por lo que les dije, porque es la única técnica que te permite reconstruir desde el pensamiento, la emoción y el comportamiento el origen de la enfermedad, de cualquier tipo, enfermedad física, mental, energética o espiritual. Y hacer esta reconstrucción, realmente la persona conecta con el disfrute, con la sanación, con el crecimiento, incluso cuando no van ni siquiera por enfermedades, sino por algo misional o propositivo de su vida, que también funciona muy bonito, que la gente pueda encontrar cuál es su misión, cuál es su propósito de vida al hacer estas terapéuticas, al hacer terapia regresiva reconstructiva es algo maravilloso. Entonces, eh, realmente la terapia regresiva reconstructiva que enseña Luis Antonio Martínez es no solamente sanadora, es transformadora y te permite expandirte como ser, no solamente como ser humano, sino como ese ser integral que tiene un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo energético, un cuerpo espiritual y un cuerpo emocional, y que te permite integrar en ese ser en todos los sentidos y ser realmente pleno, conectar con esa plenitud de tu ser. Entonces, eso es lo que hace la terapia regresiva reconstructiva. Al reconstruir el origen del conflicto, no hablemos de enfermedad, el origen del conflicto, puedes conectar con la plenitud de estar vivo. Gracias por esa respuesta.
Tenemos aquí también algunas preguntas, pueden hacer sus preguntas también, aprovechemos. Imag nos pregunta, nos dice, ¿cualquier profesional de la salud puede ser terapeuta en TRR? Cualquier profesional de la salud y no de la salud. De hecho, mi primera terapeuta regresiva era administradora de empresa. No tenía nada que ver con la salud, sino que ella se retiró de trabajar como administradora de empresa, estudió con Luis Antonio en su momento cuando daba los cursos en Bogotá, y ella fue la que me comenzó a hacer a mí cuando yo fui como usuaria de la terapia regresiva. Entonces, cualquier ser humano que tenga ganas de sanarse y de ayudar a sanar a los demás puede ser terapeuta regresivo reconstructivo. Imag también nos pregunta, ¿qué diferencia hay con las terapias del transgeneracional? La TRR con la terapia transgeneracional. Bueno, yo no he escuchado hablar mucho de la transgeneracional, pero si Imag, ¿nos podrías explicar un poquito tal vez? Igual, como yo hago constelaciones, entonces eso en otras partes se llama sanación transgeneracional. La sanación transgeneracional son realineaciones del alma que se hacen desde una representación externa. Lo que el campo morfogenético está en el inconsciente lo lleva hacia afuera con otras personas que lo están experimentando. La diferencia es que cuando la persona hace la sanación transgeneracional a través de la terapia regresiva reconstructiva, como tienen la plena conciencia de lo que está experimentando, lo está experimentando él y lo está vivenciando él, eso hace que lo conecte con una vivencia mayor y con una sensación de sanación más real, porque es el mismo usuario quien lo está experimentando, no a través de otras personas. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre la sanación transgeneracional, que lo representan externamente, a la misma persona que lo está sintiendo y lo está viviendo. Y lo vive, porque miras generaciones, muchas generaciones, yo he podido ver generaciones incluso más allá de los chosnos, o sea, generaciones 10 de mi linaje, porque casualmente venía en un proceso de sanación de mi linaje paterno afro, que eran africanos, y eso lo vi en una terapia. Mi linaje paterno viene de los africanos que fueron desplazados a Francia, y en Francia los cogieron como esclavos, por eso mi apellido es Pau, es francés, que fueron los esclavos que llegaron en la conquista a Centroamérica y bajaron a Suramérica. Eso lo pude ver en terapia regresiva. Y sané toda la memoria de esclavitud, de humillación que tenía anclada a través de esa sanación transgeneracional, a través de la terapia regresiva reconstructiva. Qué bonito que cuentes tu experiencia que ello. Bien, bueno, aperturamos un poquito ahí para que también nos pregunten. Male nos está preguntando, ¿qué diferencia hay con la programación neurolingüística? Con la programación neurolingüística es porque la persona no visualiza. La programación neurolingüística, yo nunca he estudiado programación neurolingüística, pero en lo que he visto es que se utiliza más algo cognitivo-conductual, como dar una orden verbalizada a tu cerebro para que puedas reprogramar. Acá no estás dando una orden para que tu cerebro reprograme. Acá es que tú experimentes la situación accediendo al inconsciente donde está la vivencia que ancló la enfermedad o el conflicto. Entonces, el ejemplo, voy a hablar de mi vida. Entonces, mi herida principal es la herida de abandono. Y entonces, ¿qué hice yo? Me hice muy buena estudiante para que no me abandonaran. Y eso me generaba una ansiedad terrible porque pues quería ser la mejor en todo. Cuando yo llego a la terapia regresiva, llego diciendo que quiero dejar de sentir esta ansiedad de ser buena en todo porque me frustraba por cuando las cosas no me salían bien. En la terapia regresiva lo que hacen es llevarme a ese primer momento
Y resulta que fue, no porque me hayan abandonado, sino que cuando mi mamá me da a luz, hace depresión postparto. Entonces se desconecta emocionalmente y no me miraba, o sea, a pesar de que me daba el seno y estuvo todo el tiempo conmigo, porque ni siquiera fue que se fue a trabajar o algo así, emocionalmente no estaba conmigo. Entonces ahí, en ese momento, es que yo anclo la ansiedad para que me pudieran ver. Entonces, si yo en una programación neurolingüística no voy a ese momento, no lo voy a saber. En la programación neurolingüística no te hacen eso. Tú no vas a ese origen. No lo alcanzas a ver. Cuando lo estás haciendo en terapia regresiva, reconstructiva, vives la experiencia, experimentas nuevamente lo que está sucediendo y lo reconstruyes de una forma diferente. De buena aclaración, qué bien. Muy bien, seguimos pues ahí con los micrófonos abiertos. Pueden hacer un par de preguntas más para ir cerrando ya nuestra entrevista. Pero tenemos que sacarle el jugo a Indira porque nos está dando una información increíble, así es de que vamos. Increíble. Sí, Indira, me he quedado maravillada con todo lo que explicas de una manera tan sencilla y científica, porque hablas desde ese lado también científico y cómo lo complementas con toda esta experiencia en los procesos que haces y en tu propio proceso. De verdad qué rica información nos has dejado, Indira. Muchas gracias. La terapia regresiva creo que se puede aplicar en todas, ¿no es cierto? En todas las situaciones, salvo las excepciones que ya nos has comentado hace un momento, y creo que ahí todo se puede trabajar. A mí me preguntaba una persona, me decía, yo trabajo, es una psicóloga, trabajo con personas de traumas muy fuertes, como por ejemplo estas violaciones o estos abusos muy fuertes que han vivido de niña. Yo le digo, entra a la sesión, vas a ver lo que sí se puede hacer, así que yo creo con todo lo que has explicado, por ahí está una amiguita que le he invitado y seguramente que ahí está escuchándote esta aclaración, si lo puedes complementar también esta parte que te estoy comentando, Indira, por favor, te voy a agradecer. Para abuso sexual, por ejemplo, o para Sí. violencia intrafamiliar, me parece una técnica súper amorosa porque normalmente desde las terapéuticas convencionales se trabaja perdón, se trabaja aceptación, pero no, ¿cómo puedes perdonar conscientemente a tu abusador? O sea, es una cosa complicada. Cuando ya dentro de la técnica de la terapia regresiva podemos conectar con la energía de la otra persona, desde dónde se hace, cómo y para qué, porque ni siquiera es por qué, sino para qué, y tú tomas el aprendizaje en positivo, te das cuenta que no necesitas ni perdonar ni que te perdonen. Aquí no es algo que cuando trabajas con la terapia regresiva es la comprensión y la compasión del evento al revivir la experiencia de una forma diferente y al reconstruirla. Entonces, cuando trabajamos abuso sexual, por ejemplo, homicidios, o cuando trabajamos traumas colectivos, por ejemplo, derrumbes, accidentes y cosas de afectación, ya sea local, familiar o kármico, que se repiten de generación en generación, que porque mi mamá la abandonó, mi abuelo la abandonó, pues a mi abuela la abandonaron, a mi tatarabuela la abandonaron, a mí también me abandonaron, entonces no quiero que a mi hija le pase lo mismo, entonces vamos a mirar cómo puedo sanar esta situación que se repite. Todo eso, por eso les decía, la terapia regresiva no es solo para las enfermedades son un punto, es para todo, es para la vida, es para todas las áreas, el área social, el área espiritual, la recreación, el área profesional. Eh, definitivamente, casualmente, ayer estaba dando una capacitación y yo le decía a las personas, yo no vuelvo a hacer la psiquiatría convencional, ya no puedo, ya no me nace, porque es cuando ya tú estás en esto y te das cuenta lo efectivo que es para el ser, no hay vuelta atrás. Así, literal, no hay vuelta atrás.
Entonces, lo que les digo y los invito a todos realmente, si quieren continuar un camino de terapeutas, realmente la terapia regresiva reconstructiva es una de las herramientas fundamentales que te permiten hacer este proceso. Una consulta, por favor. Felipe Yáñez. Adelante. No, evidentemente, todo es producto de este neurofeedback que actualmente estamos hablando, cuando intentamos realizar trabajos a nivel neuro y a través de las diferentes manifestaciones alfa, beta, mega, porque existen muchas frecuencias a este nivel. Y cuando nosotros hablamos de el neurofeedback, hablamos evidentemente de electricidad cerebral, ¿cierto? Esta electricidad cerebral está vinculado con el campo energético y ese campo energético es la mecánica cuántica, la física cuántica. Y que a esta cuántica Einstein le tenía mucho temor, no le gustaba hablar sobre la cuántica, ¿no? Porque nuestro cerebro no solamente es una estructura biológica, es una estructura energética. Por eso que ahora estamos hablando de una neurocuántica. Cuando hablamos nosotros de neurocuántica, evidentemente podemos hablar qué acontece en nuestro cerebro en un paciente que tiene una diversidad de síntomas. Por ejemplo, un cuadro de depresión. Con los criterios diagnósticos, el DSM-5 o el C10, ¿no? Uno de ellos que incomoda mucho al consultante es el insomnio. Según esta terapia regresiva reconstructiva, ¿cuál es la etiología, el origen del insomnio? ¿Cómo podríamos nosotros rehabilitar a un paciente con insomnio poderoso? Por favor. Bueno, claro que sí, con todo el gusto. La etiología no hay una igual para todos y eso es importante reconocerlo. La etiología del insomnio tiene varias causas. Hay causas que se pueden generar físicamente, pero esa causa física viene de un origen emocional y eso es importante reconocer que todo lo que nos pasa en el cuerpo físico y en el cuerpo mental viene asociado de una emoción. Y esa emoción normalmente, como les expliqué, viene anclada de un evento vital que pudo haber ocurrido durante el embarazo de mamá o en los primeros 7 años de vida, que para todo el mundo no es el mismo. Para uno puede ser, por ejemplo, que mamá lo haya rechazado cuando se enteró que estaba en embarazo, o pudo haber sido que durante el canal del parto se haya sentido asfixiado y cada vez que duerme siente que se va a asfixiar nuevamente, o cuando estaba aprendiendo a caminar se cayó y se golpeó y eso hizo que sienta que cada vez que va a dar un paso en su vida se va a golpear o se va a caer, y cuando se duerme sienta que se va a caer todo el tiempo. Entonces, no hay un origen único del insomnio. Decirle hoy en día que el insomnio tiene un origen único para las personas por igual, no. No, por eso los orígenes pueden ser tan diversos como el número de humanos o de seres humanos que tienen el insomnio presente. Entonces, cuando se hace la terapia regresiva, cuando nosotros vamos, por eso vamos a ese origen para esa persona. Entonces, vamos al punto y es, ¿cuál es la emoción que le genera el insomnio? Porque para todo el mundo no es igual. Puede que el insomnio para una persona sea la ansiedad, para la otra persona sea la tristeza, para la otra persona sea la ira, para la otra persona sea la frustración, o para otra que sea todas, el abuso, tantas emociones como posibilidades. Y cuando vamos a ese origen, podemos reconstruirlo y la persona realmente puede avanzar en la sanación de su insomnio. España es uno de los países en el continente del primer mundo donde he tenido la suerte de ser asesor tutor de prácticas de posgrado de neuro en la Universidad Internacional de Valencia de España, pero yo soy peruano, de pura cepa,
y Chalaco, ¿no? Es un país que consume la mayor cantidad de ansiolíticos, inductores del sueño, de toda la familia de los panes, de los diazepanes. Y porque es preocupante verdaderamente saber pues que el ser humano, la tasa de insomnio es muy altísima. Y estos factores estresores, ¿no? Evidentemente van a generar tasas de insomnio muy frecuentes. Es evidente que el comportamiento nuestro, la conducta, la actividad psíquica que tiene un fundamento cerebral, no es monocausal, es pluricausal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacerle la pregunta a una persona que tiene insomnio? Yo veo en mi consulta privada, porque yo también soy psicoterapeuta, ¿no? Y formación en psicoterapeuta de tercera generación. Utilizamos mindfulness, bueno, la terapia de aceptación y compromiso, bueno, las 4 propuestas que se derivan de las terapias cognitivo-conductuales, que es de segunda generación. ¿Qué pregunta le podríamos hacer a una persona, por ejemplo, que ha tenido una vivencia catastrófica con un desapego inseguro cuando él estaba pequeño, y que esto de repente es causal, ¿no? O conductor de el insomnio? ¿Cómo le podríamos abordar? ¿Cómo le podríamos preguntar? Así, según esta terapia regresiva reconstructiva. Disculpe usted que hable mucho, ¿no, estimada doctora? No, no te preocupes. Con la terapia regresiva hay muchos escenarios, por ejemplo, en ese caso, que se pueden utilizar. Podemos comenzar, yo utilizo muchos escenarios para el insomnio. Bueno, cuando la persona ya lleva mucho tiempo con la emoción o con el comportamiento que afecta el insomnio, que afecta y genera el insomnio, ya genera unas alteraciones estructurales también en el sistema nervioso. Entonces yo normalmente utilizo mezclas de vitamina D frecuentemente con triptófano y estramonio como medicamento homeopático para trabajar el cuerpo físico. ¿Ya? Porque si no, o sea, yo le hago la terapia regresiva, lo llevo al origen, pero si no reconforto y no hago neuroregeneración del cuerpo físico, pues no va a poder producir la melatonina, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy triptófano para que la glándula pineal y el hipotálamo produzca más melatonina y pueda dormir, pero resulta que a veces está muy oxidado el cuerpo, entonces me toca hacer desintoxicación, me toca hacer alcalinización, me toca hacer bioregulación y hago eso. Una pregunta para saber qué abordaje hacer es la historia clínica bien hecha. Una buena entrevista te va a permitir escoger el escenario que la persona requiere para hacer la terapia regresiva reconstructiva. Es que la terapia regresiva reconstructiva no es la técnica es utilizar un escenario para saber el conflicto, porque para todos no es igual. Y, por ejemplo, una vez se resuelva, yo utilizo mucho una técnica que se llama intrabody, que es que la misma persona entre y reconstruya la estructura de su cuerpo, desde la parte de la física cuántica. Entonces, resuelvo el origen emocional con un escenario y luego hago intrabody para resolver el origen energético del cuerpo físico. Y le pongo medicamentos homeopáticos y naturales para rehabilitar el cuerpo físico. Entonces utilizo emoción, mente, energía y físico, estructural, para que la persona realmente pueda salir adelante del insomnio. Entonces, decir cuál es la pregunta, no, es la historia clínica. Una entrevista muy bien hecha. Eso es lo que hace que tú puedas tener más herramientas para saber cómo ayudar a ese usuario. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero estamos uniendo en la actualidad discúlpeme, la última participación, ya no lo voy a molestar más. Estamos uniendo la medicina oriental a través de la acupuntura, a través de un meridiano. Ese meridiano es inductor del sueño. Pero si nosotros queremos complementarlo, no podemos utilizar la melatonina asociado a ello. Y el paciente o el consultante no va a requerir ni ningún psicofármaco,
Usted me habló hace un instante de la terapia neural, que también, o las flores de Bach, también sus efectos. Ahora, el mundo de la medicina, el mundo del comportamiento es multidisciplinar, donde participamos todos, hasta un nutricionista. Así Y es. podemos darle, por ejemplo, un elemento productor de triptófano, que esto regula la producción de serotonina a través de los carbohidratos. Una taza completa de papas fritas o de tallarines, unos espaguetis a la napolitana, entonces va a producir triptófano y por lo consiguiente serotonina. Yo le agradezco sobremanera su participación, perdón, su exposición, su ponencia ha sido muy interesante, demasiado nutriente para mi persona. Le quedo muy agradecido, estimada doctora. Ya nos estaremos comunicando de repente para hablar un tanto más sobre el telómero, sobre la epigenética social, Sí. porque yo también soy neurocientífico. Muchísimas gracias. Disculpen mi participación y muy preguntón soy. Gracias. Y Felipe, te invitamos a la TRR que vas a seguir. Este es solamente la mielcita que estás probando, porque la TRR tiene mucho más y vamos a seguir invitando a muchas más personas con la experiencia como Indira que les está comentando. Así que la otra receta es que te apuntes a la TRR para que sigas explorando todo este conocimiento que tienes ya de por sí una maravilla. Eres un libro caminando, por lo que veo. Con Así que eso, bienvenido. con todo ese conocimiento que tiene, combinándolo con TRR, Claro, va a potenciar, impresionante. definitivamente, vas a potenciar muchas cosas. Gracias. Sí, la acupuntura es dentro de las técnicas físicas, estructurales, fisiológicas y energéticas que yo más utilizo con mis usuarios. Para todo, no solamente para el insomnio, para la ansiedad, para la depresión, para el estrés postraumático, para todo. Muy bien, y les comento algo más, pues Indira Paul también es docente de la Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva Aplicada, pues me parece que fue en el 5.º módulo, Indira, cuando tratamos lo que es ansiedad, depresión, pues ahí te conocimos. Entonces, gracias por toda esa información. Así es de que la van a tener también seguramente con ustedes cuando se metan de lleno a la TRR. Pues bien, Abelito, Verónica quiere preguntar algo. Verónica, puedes preguntar antes de que ya la doctora se nos vaya. Debe estar con sus tiempos también Buen- limitados. Sí, buenas noches, Yane, buenas noches, doctora, un placer conocerla. Yo soy Verónica Forero, soy enfermera de profesión, trabajo en el Hospital Rebagliati con pacientes con cáncer y pues antes de la pandemia me entrené como coach de vida con PNL y también algo hermoso llegó a mi vida, el Ho'oponopono. Usted debe haber escuchado, quizás sí, conoce acerca de esta técnica hawaiana ancestral que es el Ho'oponopono. Es una técnica de sanación a través del perdón y que trabaja también a través de unos mantras y va directamente a la mente inconsciente y que sí, definitivamente está dando muy buenos resultados porque es parte de hacer vida espiritual y como dice usted, el ser humano está enfocado en cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo espiritual. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la TRR con esta técnica hawaiana ancestral? Y bueno, explicó acerca de PNL, que hay gran diferencia, pero ¿cómo es que la terapia regresiva, digamos, impacta más? Porque para mí, gracias a Janet, me llega esta información y de alguna u otra manera estoy interesada. ¿Cómo es que la TRR influye? ¿Quién es el creador? ¿Cuántos años está en el mundo? Si haciendo este entrenamiento de 3 días ya uno se acredita como terapeuta o es que hay otros niveles en todo este proceso. Me gustaría saber porque pues también me invitaron a hacer otro entrenamiento fuera del país y estoy justo evaluando por el tiempo, las fechas y los precios también. Disculpe que sea tan sincera, ¿no? Entonces, Sí, me sí, gustaría, doctora, conocer. claro. No, Luis Gracias. Antonio Martínez es un psicólogo de base
con muchos estudios de medicinas complementarias, alternativas. Él incluso tuvo el placer de estudiar con Erik Erikson directamente, hizo hipnosis, estuvo con comunidades indígenas haciendo medicinas ancestrales. O sea, él ha hecho y tiene más de 50 años de experiencia. Entonces, es una persona con toda la experiencia para dar el curso. Este curso son 7 niveles. Para salir con la maestría requiere los 7 niveles. El primer nivel, cada nivel son 3 días. Con cada nivel que tú hagas, puedes comenzar a poner en práctica desde el primer nivel. O sea, no necesitas tener los 7 niveles para ejercer la terapia regresiva. Apenas tú salgas del primer nivel, ya puedes hacer terapia regresiva, ¿ya? Con los escenarios que se enseñan en primer nivel. En segundo nivel hay otros escenarios y así sucesivamente. O sea, cada nivel te va dando un escenario diferente para hacer diferentes resoluciones de conflictos físicos, mentales, emocionales, energéticos y espirituales, porque también resuelve conflictos espirituales. Resuelve cosas de vida presente, de vidas pasadas y transgeneracionales. Entonces, cada módulo va a ser para poder aprender un grupo de herramientas que te va a permitir resolver un grupo de situaciones o conflictos. Si haces los 7, que ya sales con la maestría, ya ahí, pues ya terminas todo. Pero puedes hacer cada módulo y cada módulo te da herramientas para todo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es igual que en las demás. La mayoría de las otras técnicas realmente psicoterapéuticas, y hablamos de la interpersonal, la de Ho'oponopono, la cognitivo-conductual, son técnicas que te van a experimentar o que te van a trabajar. Por ejemplo, en el Ho'oponopono trabajas mucho la energía y trabajas la emocionalidad no desde la comprensión, sino desde la aceptología, que es diferente. Tú aceptas y desde la aceptación amorosa modificas la energía que está a tu alrededor. Pero acá no solamente lo aceptas, lo comprendes, lo vives y lo reconstruyes. Entonces, la probabilidad de recaída, para mí hasta ahora, una vez se hace un buen proceso, por la misma situación, es nula. Mientras que con la probabilidad de recaída como Ho'oponopono, como es una técnica que solamente te mueve la parte energética, puedes recaer nuevamente en por ejemplo, haces un proceso de cáncer. Resulta que la persona hizo Ho'oponopono, hizo su quimioterapia, hizo lo que tenía que hacer y sanó el cáncer en ese momento. Tenía cáncer de mama. Entonces sanó el cáncer de mama, le hicieron la mastectomía y salió. Pero resulta que a los 2 años le da cáncer de mama en el otro seno. ¿Por qué? Porque no fue al origen que le ancló el cáncer de mama. Mientras que con la terapia regresiva puedes ir al origen y al resolver el origen o sea, realmente ya puede que te dé otro cáncer, pero el de mama ya no te va a dar. Entonces eso es importante porque vas directamente a el programante de la enfermedad. Okay. Clarísima la respuesta, Indira. Muchas Bien, gracias. gracias por la pregunta. A Claudia Muñoz. Claudia, bienvenida. Qué gusto de tenerte aquí con nosotros. También Terreriana también. También. Sí, Adelante. encantada con la conferencia de la doctora. Recuerdo pues que fue nuestra profesora en uno de los niveles más altos y es un gusto verla en vivo. Doctora, yo quiero intervenir solamente para preguntar su experiencia en eso, porque siempre hemos hablado del pasado, del pasado, del pasado, del pasado. Y quisiera como que recordáramos esos maravillosos escenarios que son los de proyección, esos proyectivos en los que realmente no solamente hemos sanado el pasado, la parte transgeneracional y estamos en una nueva situación en el presente, sino que con esta genialidad de Luis, con los escenarios de proyección, podemos diseñar
diseñar lo que nosotros queremos para más adelante. Esos escenarios me encantan. Y entonces yo quisiera que usted nos compartiera su experiencia y un poquito de estos escenarios, pues para las personas que aún no los conocen y para los que somos terrerianos recordarlos de su experiencia. Uy, casualmente cuando les hablaba sobre los propósitos de vida y el reconocimiento de las misiones como seres humanos, estos escenarios para mí fueron grandiosos. Y cuando yo hago coaching en empresas, en grupos, en clima organizacional o en personas que quieren hacer un crecimiento o una expansión, ya sea personal, familiar o laboral, utilizamos estos escenarios proyectivos, porque casualmente una vez, y de hecho, por eso les decía, cuando la persona va con un solo motivo de consulta, uno va, le hace 3 consultas, 7 consultas y sale. Pero cuando una persona quiere realmente expandirse desde una transformación para conectar con la plenitud, hace todo. Y he tenido ese tipo de proceso. Entonces, resolvemos conflictos, resolvemos enfermedades, y cuando ya la persona se siente que está lista para poder y tener la claridad de lo que quiere a futuro, se proyecta y se logra. Y lo digo desde mi propia experiencia. Yo salí de Cartagena, yo soy de la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Salí de Cartagena con la idea de ser psiquiatra, pero no tenía ni idea que iba a llegar a hacer todo esto que hice. Entonces, la vida me fue mostrando el camino. Ya, de hecho, yo me presento como médico psiquiatra integrativo. Yo ya no digo que soy psiquiatra sola, sino psiquiatra integrativo. Y cuando yo hago mi primer proceso, hice toda esta parte de sanación de mi linaje materno, de mi linaje paterno, cada vez quitando una capita más, ya conecto con mi relación familiar y con mis raíces de una forma diferente. Ya comienzo como a tener más claridad de lo que yo quiero, y ya en unos escenarios de proyección, listo, ¿qué quiero yo para mi futuro? ¿Cómo quiero mi futuro? ¿Para dónde voy? ¿Cómo quiero conectar? Sí, con la abundancia y con la prosperidad, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de plenitud y satisfacción del disfrute de la vida y de lo que vinimos a ser felices, ¿no? Que es lo más importante. Y si somos felices haciendo lo que nos gusta y nos pagan por eso, para remate, muchísimo mejor. Entonces, yo decía, bueno, ¿cuál es el paso a seguir? Y con estos escenarios determiné y me pude dar cuenta que una de las felicidades era retornar a mi ciudad de origen para dar a conocer todo lo que he aprendido en todas las partes a las que he ido, para ayudar a ese lugar a sanar. Y esa sensación y esa visualización y esa proyección se fue dando, se fue dando, se fue dando hasta el punto que ya se materializó. Entonces, no es solamente sanarte de una enfermedad, sino realmente conseguir y lograr en tu vida eso que a ti te hace feliz. Porque de eso se trata. La vida es para disfrutárnosla, para gozárnosla, para ser prósperos y abundantes. Para todos hay. No hay necesidad de competir. El mundo es tan abundante que realmente la escasez es una correspondencia de un nivel de conciencia. Pero cuando tú cambias tu nivel de conciencia, lo que existe es pura abundancia en todas las áreas de vida. Entonces, con la terapia regresiva logras conectar con esa abundancia, con esa prosperidad y con esa conciencia que te hace correspondiente a tu misión, a tu propósito y a todo lo que implica los niveles de autosatisfacción personal. Listo, doctora, de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Indira. Completa. Esta entrevista ha estado completísima, Indira. Realmente nos has dado una información muy rica, una cátedra maravillosa. Agradecido eternamente contigo. Ya nos vamos a ver en Colombia aquí por noviembre. Y bueno, nada, a nuestros amigos que nos están escuchando, pues nada, rápidamente voy a, bueno, primero agradecer y aplaudir y mandarlos los aplausos ahí a Indira, por favor, ahí sus reacciones, eso. También escribo ahí, mil gracias, Jesús León.
está escribiendo. Mil gracias por tan excelente charla y compartir experiencia y conocimiento, doctora Indira. Bien, ahí están nuestras palmas, nuestros corazoncitos para ti, Indira, para que, pues nada, te lleves todo ese amor que tenemos para ti. Gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias, Sí, Abel, ya, por tu nada. invitación y por confiar. Gracias a ti, Indira, por toda la información. Muchas gracias. Bendiciones para ti. Amén. Pues bien, amigos, entonces voy a explicarles un poquito de qué se trata esto de la capacitación aquí en Perú. Entonces voy a compartir. Primero, 2 y 3 de diciembre de este año, 2023, estamos llevando a cabo esta certificación de Practitioner en terapia regresiva reconstructiva aquí en Lima, Perú. Ahí está la diapositiva. Entonces, todos los interesados pues pueden escribirnos, ahí les vamos a dejar nuestro número. Natalia también es nuestra asesora de ventas, entonces también pueden conectarse con ella. Esta formación es presencial, es una formación presencial, la va a dictar el propio creador de la terapia regresiva reconstructiva. Ahí tienen una foto de él, pero cuando estaba más jovencito, ahí Luis Antonio, pues él mismo es el creador de esta terapia. Esta terapia pues está en más de 28 países. Ya llevamos más o menos como 45, un poco más de años de trabajar en esta terapia, ¿no? Para todos ustedes, este es un enfoque nuevo, innovador. Ya han escuchado ustedes de la propia doctora Indira, pues cómo ha cambiado también su forma de trabajar con las personas. Lo mismo les cuento yo, también soy máster en terapia regresiva reconstructiva, soy psicólogo, terapeuta, y también mi forma ya cambió absolutamente, ¿no? Entonces, Luis nos da toda esta información y la ha hecho tan sencilla, que no necesariamente, o sea, necesitamos ser médicos, psiquiatras, psicólogos para poder llevar a cabo esta técnica o para aprender esta técnica. Entonces, pues los invitamos, ya somos más de 15.000 profesionales en el mundo que somos terapeutas regresivos reconstructivos. Algunos se dedican única y exclusivamente a aplicar la terapia regresiva reconstructiva al 100%, otros todavía están combinando esta terapia, están integrándola con otras técnicas. ¿Cómo actúa? Ya nos ha explicado la doctora Indira cómo actúa la terapia regresiva en los pacientes, en las personas que nos consultan. Les decía yo, el precio regular de este primer nivel de practitioner en terapia regresiva reconstructiva, normalmente y a nivel mundial, pues el precio es de $797. Entonces, la preventa es hasta este 30 de octubre. Estamos 21, o sea, tenemos todavía 9 días para poder alcanzar esta preventa. Y la preventa está en $550. Pero probablemente no tengamos esos $550 ya, porque todavía esto todavía es de acá un mes más, ¿no? Un mes y tantos días. Entonces, podemos separar nuestro precio promocional, digámoslo así, con $150. Si ustedes separan este precio promocional o de $550 con $150, entonces pueden hasta el 30 de octubre, hasta el 30 de octubre pueden alcanzar esta promoción. Bien, esta promoción de los $550. Y pues lo reservan con 150. A mitad de noviembre pueden dar otros 150 y cuando llegue el día de la formación completan los 550. Una pregunta. Hola a todos, Natalia, para los que no recién se conectaron hoy y para los que ya me conocen, que estamos conversando de las otras entrevistas, ¿no? Para todos los que están hoy presentes,
además de esta promoción de la preventa y de que puedan reservar con $150, ¿qué otra cosa les podemos dar como un regalo, una bonificación a todos los que hoy están todavía con nosotros? Bien, yo conversé con Luis porque esto, obviamente, nosotros somos los organizadores y él es quien nos autoriza, pero nos ha autorizado también para quienes están aquí presentes puedan alcanzar una promoción más, ¿no? Y esta promoción sería, si se inscriben dos personas se inscriben hasta el 30 de octubre, entonces a una de ellas le puede costar este curso $150 y a la otra $385, o sea, obtendría el 30% de descuento, ¿no? En otras palabras, ustedes pueden conversar con alguien que esté interesado, pueden invitarlo, esta persona pagaría aquí $550 y ustedes pagarían los $385, que sería pues esta promoción ya, digamos que es lo mejor, ¿no? O también dos de ustedes que están ahora interesados pueden juntarse y de pronto hacen el prorrateo de los dos, que les saldría más o menos a 467 punto y tantos dólares. Entonces también es una forma también de poder tener acceso a esta formación y resulte también un poco más económica para ustedes. Pero miren, todas estas facilidades son las que estamos ofreciendo ahora. Entonces, en este momento vamos a dejar nuestros números. Somos aquí 3 personas que estamos en la venta del curso del primer nivel y les vamos a dar nuestros números. Ahí está Natalia Jiménez con el 916-70-06-61. Está Janet Mabel con el 992-7109-81. Estoy yo también y mi número es el 959 858381. Esos son mis números, los números de... Abel, hoy también estuviste hablando con la especialista Indira de cuán rentable es esto, ¿no? Entonces, realmente en todas las charlas que hemos tenido más o menos rondan los $60 para arriba, cuánto se puede cobrar, ¿no? Dependiendo obviamente de muchos factores, pero realmente si ustedes piensan esto, bueno, obviamente es una herramienta para ayudarnos y acompañarnos con nuestros pacientes, en nuestras sesiones o en el área que lo que querramos ejercer, pero además es una posibilidad económica, profesional, económicamente hablando, ¿no? Entonces, si dividimos en la calculadora del celular los $550 que está costando esta primera certificación, realmente nos damos cuenta que se paga sola después en el trabajo que podamos tener realmente. Entonces, desde un punto de vista económico, es una muy buena oportunidad también, ¿no? Entonces, realmente, y si pensamos que lo podemos reservar con $150, bueno, es realmente para poder hacerlo porque tenemos tiempo después hasta diciembre, que es primero 1, 2 y 3 de diciembre, que es la certificación para cubrir el resto de el pago. Sí, la idea es que podamos cubrir digamos, esta primera cuota hasta antes del 30, los $150. Luego, a mediados de noviembre, sí tendrían que aportar esos otros 150, de tal manera de que hasta mediados de noviembre tendrían los $300, para que ya al final del curso, o mejor dicho, al inicio ya del curso, puedan cancelar el resto del aporte, ¿no? Económico. Y de hecho es súper rentable como terapeutas también, ya han escuchado a la doctora Indira, pues definitivamente con 9 sesiones esto se cubre, ¿no? Un terapeuta regresivo reconstructivo aquí en Perú está cobrando $60, ¿no? La sesión. Y a ver, solito se recomienda, porque cuando ves que hace efecto, la gente te sigue, se te manda. La misma gente que vive la experiencia de la TRR te va jalando gente porque hace efecto y siente el cambio.
siente el cambio comparado pues con otros acompañamientos que también tiene su, ¿no? También tiene su plus, pero de pronto encuentran algo diferente y pues te van recomendando. O sea, solito se recomienda, esta terapia es muy, muy efectiva. Así es, así es. Bien, pues entonces, nada, los interesados, los que ya quieran tener nuestra información, números de cuenta para que puedan hacer los depósitos, pues ahí las dejamos con Natalia. Y bueno, nada, nos despedimos nosotros para que ustedes puedan nada, ahí concretizar esto. Muchísimas gracias por su participación. Y nos vemos en una próxima entrevista que ya le vamos a hacer al creador de terapia regresiva, nuestro querido maestro Luis Antonio. Indira, nuevamente ahí contigo. Muchas gracias Muchas por... gracias, muchas gracias a Gracias, Muchas Indira. gracias, Un Abel. gusto. Muchas Un gracias placer a todos por escucharte. estar. Me encantó conocerlos. Acá nos vemos en prontito en noviembre. Colombia. Y prontito en Colombia. Qué lindo. Bendiciones, bendiciones para todos y gracias a todos los presentes por estar atentos con sus preguntas también. Gracias. Bueno, Gracias. bonita noche. Chao. Chao, cuídate. Adiós.